inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias a todos aquellos que nos envían mensajes a través de YouTube, a los que están fuera del país, mil gracias porque es un honor estar en sus hogares, bien sea en Canadá, bien sea en Europa, bien sea en América del Sur, a los amigos del sur, amigos del Paraguay, amigos de Uruguay que nos han enviado mensajes, pues muy agradecidos, y comparto con ustedes la misma visión de nuestro gran continente, nuestra América, como se está diciendo ahora. Y por supuesto, a todos los que están en Venezuela, también las gracias. Tenemos presencia a través de varios canales aliados en el estado Zulia, en el estado Falcón, en el estado Lara, en el estado Trujillo. Por ahí me llega información de que hay un canal regional en el oriente que también nos ha pedido la posibilidad de transmitirlo, y con mucho gusto. La idea es que este programa llegue a todo el país, porque necesitamos juntos reflexionar más allá del interés personal, más allá del interés partidista. Repito una vez más, este equipo de producción y este que está frente a ustedes no tienen una mano oculta. No hablamos buscando una comisión, buscando un cargo, buscando un beneficio personal. Lo que buscamos es una sola cosa: ser sinceros frente a ustedes y analizar, reflexionar. Vivimos un constante agite, una presión por sobrevivir. Vivimos ahora, hasta hace poco, metidos en colas y colas. Vivimos con una oposición visceral a todo lo que hace el gobierno, y el gobierno en una actitud de aplastar a la oposición. Hay un enfrentamiento político. Esos son los políticos, pero ese no es el país. Y diferenciemos muy bien y constantemente entre lo que es el país y lo que son los políticos. Los políticos quieren dividir el país, pero el país no se divide. Somos un solo cuerpo, somos una sola nación, somos un pueblo con criterios diferentes, pero unidos en objetivos comunes, unidos en nuestro himno nacional, unidos en nuestra bandera hermosa, nuestra hermosa bandera venezolana, unidos en nuestra historia, en nuestro pasado, en nuestros ancestros. De tal suerte que le agradezco entonces la sintonía. Los temas que analizamos son temas del momento o temas que son importantes mantenerlo sobre la mesa. Ahora lo que está hirviendo en la opinión de todo el país y a nivel internacional, tanto en América Latina como en el mundo, son las migraciones, tanto de Europa como lo que sucedió en Venezuela desde hace 20 días hacia acá, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro Moro tomó la decisión de Estado de crear un estado de excepción en la zona fronteriza. ¿Cuál es esa zona de excepción? La frontera con el Estado, la República de Colombia en el estado Táchira. Una frontera caliente, una frontera tradicionalmente contrabandista, una frontera donde hay un flujo constante y masivo de personas para ambos países. En una época éramos los venezolanos los que íbamos a comprar a Colombia, porque nuestro bolívar tenía mucho más valor que el peso colombiano. Desde hace un tiempo acá ha sido al revés. La medida de excepción se estableció también en el estado Zulia, en la Alcabala, en la frontera, en el punto de control fronterizo Paraguachón, donde también la historia es de contrabando. Indígenas, guajiros, que no tienen una división de patria, porque ellos son una nación dividida por los gobiernos locales, por el gobierno colombiano y el gobierno venezolano desde el siglo XIX hacia acá, pero los indígenas guajiros son una nación con una lengua propia, con una cultura propia, una gastronomía propia y una territorialidad. Pero ese es otro tema. El asunto es que lo que ha sucedido con las fronteras nos mantiene en vilo, porque ha habido realmente drama en Venezuela con el suministro de alimentos, lo que el gobierno ha definido como consecuencia de una guerra económica, de sectores económicos que, perdiendo el control político en 1999, no han dejado de tener el control económico. Recuerden que este proceso político bolivariano, como se le llama, no viene de abajo hacia arriba, no es el producto de una larga lucha de 20, 30 años de lucha guerrillera, de insubordinaciones, de muertes, de lucha, de refriega. No, fue la conquista electoral del gobierno que se hizo en 1999, cuando el comandante Chávez gana las elecciones, porque en Venezuela tenemos una cultura electoral
no sé si buena o mala, o media buena o media mala, pero por las elecciones no hemos podido mejorar nuestra condición de vida en forma total. Teníamos unos índices de miserias alarmantes y aún hoy tenemos problemas de pobreza extrema y de pobreza, aun cuando el IDH, el Índice de Desarrollo Humano que establece la ONU, nosotros lo hemos mejorado, pero todavía Venezuela no tiene el nivel de vida a su población que debiera tener dadas las riquezas petroleras que poseemos. Pero el tema de las fronteras, quiero extraer un poco lo que ha dicho el presidente, que él se plantea una nueva frontera y convocó al país a reflexionar y a aportar ideas de cómo debe ser la nueva frontera con la República de Colombia. En el marco de eso, quería reflexionar también de cómo construir esa nueva frontera con funcionarios, burócratas corruptos. Quiero hablar del tema de los funcionarios públicos, del servicio público, desde el término duro pero preciso, la oligarquía de la burocracia. Aquí en Venezuela nosotros tenemos una masa burocrática poderosa, el gobierno con un planteamiento político de avanzada para algunos, de vanguardia para otros, el gobierno con una constitución como esta, que ha sido una constitución enarbolada una y otra vez como una extraordinaria madre de leyes, la madre de todas las leyes en Venezuela, una constitución con un espíritu humanista, un espíritu equitativo, distributivo, protagónico que le da a la población. No obstante, nos encontramos que nuestra realidad no hay una correspondencia entre lo que dice la Constitución y lo que dice la realidad. Quiero hablar de la burocracia, de la oligarquía de la burocracia, porque parte de ese mal que se vivía en la frontera y que se está tratando de corregir, y de lo que plantea el presidente Nicolás Maduro, de crear una nueva frontera, una frontera que vaya más allá del simple límite, la definición del límite geográfico, los 2.219 kilómetros que tenemos de recorrido limítrofe con Colombia. ¿Cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? Pero sabemos por qué hacerlo. El por qué y para qué está muy claro. Debemos tener una frontera soberana. No hay un rincón del país donde la bandera debe estar en media asta, a menos que sea por la muerte de alguien muy importante y le rendimos un honor. Cualquier parte del país, y la frontera fundamentalmente, debe ser protegida en toda su integridad. Lo curioso es que cuando se habla de la frontera, y lo vengo planteando porque es el tema que en este momento pues está sobre la mesa, es que la Constitución desde el año 1999, desde el 2000, cuando se plantea este nuevo proyecto legal, la Constitución ha sido taxativa. El Estado tiene la obligación de establecer una política integral en los espacios fronterizos. Ella misma lo dice, ella misma lo decía desde hace más de 15 años. Y ahora es cuando se da un paso para aplicarla. Pero bueno, felicitemos que se dio por lo menos el paso. Quiero hablar entonces no de la frontera, sino de cómo construir esa nueva frontera teniendo una burocracia que es enemiga de la eficiencia. Tenemos lo que ha dado en llamar la oligarquía de la burocracia. Vamos a los compromisos de esta planta y al regresar abordaré el tema este que apasiona, que cómo la burocracia, más que acelerar, transformar el país por dentro de las estructuras del gobierno, lo que hace es pervertir los procesos. Ya vuelvo.